Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué vamos a ver en la presentación que tengo preparado para hoy? Lo que vamos a resolver es el ejercicio número 11 de óptica geométrica. Tenemos el enunciado, es una varilla de vidrio de 40 centímetros de largo que tiene un extremo plano y el otro en forma de superficie esférica convexa, de 12 centímetros de radio. Nos dicen que se coloca un objeto en el eje de la varilla a 10 centímetros del extremo redondeado, que es esta flechita que te indico acá, y nos preguntan cuál es la posición de la imagen final, cuál es su aumento, suponiendo que el índice de refracción, en este caso de la varilla de vidrio, es de 1,5. Y el último punto está asociado a lo que es los criterios de la teoría de la medida, que eso no lo hemos visto, entonces no lo vamos a resolver, porque ese tema no lo hemos tratado. Vamos a resolver solamente el punto A y el punto B. Bueno, pero antes de iniciar la resolución del ejercicio, lo que quería darte era una serie de definiciones, como una especie de mini resumen de los temas que vamos a tratar. ¿Qué entendemos como que es una dioptra? Es la superficie de separación entre dos medios de distinta densidad óptica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una dioptra que es la superficie de separación entre el medio aire y el agua. Bueno, esta superficie, esta interfaz, es lo que es la dioptra, que para en este caso en particular, es una dioptra plana, porque esta es una superficie plana entre el medio aire con su índice de refracción y el agua que tiene otro índice de refracción. Esto podría ser aire, aceite, alcohol, querosén, etc. Puede ser dos medios que tengan distinta densidad óptica. Eso conforma una dioptra y no necesariamente tiene que ser la superficie de separación plana, puede ser cóncava, convexa, como veremos. También te doy acá, te estoy dando la fórmula, no estoy demostrándola, eso ya lo has visto en la teórica o está en los apuntes, de lo que es la fórmula general para dioptras esféricas. Aclaro que la convención de signos que yo estoy adoptando es la que usa el ingeniero Signorini, que es el apunte que utilizamos habitualmente en la cátedra. O sea que vamos a adoptar para la convención de signos que positivo contrario a la luz incidente, como bueno, ya veremos a continuación, pero te aclaro esto porque bueno, depende de la bibliografía, vas a ver que va a haber algún signo distinto. Eh, no es que está mal, sino que es una convención y bueno, yo adopto, te vuelvo a repetir, la que está en el apunte. Bueno, eh, de esta expresión nosotros podemos ubicar fácilmente los focos objeto y foco imagen, nada más que haciendo el X', suponiendo que la imagen, que es lo que ponemos con prima, es la imagen, ¿no? Si la imagen se produce en el infinito, bueno, el objeto tiene que estar en el foco objeto. Entonces, si eso lo reemplazamos acá, que es esta expresión, bueno, esto será el radio de nuestra dioptra esférica, despejamos el foco, uno de los focos, lo tenemos acá, en función obviamente de estos índices de refracción. Y lo mismo si el objeto yo lo pongo en el infinito, bueno, en X' voy a tener el foco imagen, de vuelta, de la misma expresión, puedo despejar dónde está ese foco imagen en función del radio que tenga y de los índices de refracción. Bueno, de acá obviamente se ve también que la semisuma de ambos focos es R sobre 2, o sea que los focos equidistan del punto medio del radio de curvatura de esa dioptra. Esto no es más que un repaso muy rápido de lo que has visto en teórica o bien lo que está en los apuntes. También el aumento, ya habrás visto, que es como es la altura de esa imagen en y prima respecto de la altura del objeto. Bueno, también lo podemos poner en función de la posición en el eje, en este caso X, y los índices de refracción. Y bueno, también podemos dejar expresado en función de los focos, ¿no? Entonces nos queda que el aumento es menos eh, el foco por X' sobre el foco prima por X. Bueno, son distintas maneras de obtener el aumento, relacionando obviamente las expresiones.
Y fíjate que como caso particular que está en el problema, para la dioptra plana, ¿qué es una dioptra plana? Es justamente una dioptra esférica donde el R tendió a infinito. O sea, esto se hace cero y me queda esta expresión. También, obviamente, con la misma expresión yo puedo hacer tender R infinito y el R infinito acá y sacar los focos para la dioptra plana que obviamente van a estar en el infinito. Bien, entonces hagamos las cuentas para este primer caso de la primer dioptra que encontramos acá, porque acá hay en juego dos dioptras. Acá tengo una superficie de separación entre lo que es aire y vidrio, y acá tengo otra superficie de separación entre lo que es vidrio y aire. Entonces lo vamos a hacer por superposición. Primero vamos a ver dónde está la imagen debido a esta primer dioptra, y después nos ocuparemos de qué pasa con esta segunda. Para mí ahora es como que la varilla fuera de longitud infinita, ¿no? Entonces considero esta primera superficie de separación entre los dos medios de índice de refracción. Otro detalle, mi cero lo pongo acá y voy a tomar positivo contrario a la luz incidente, como lo que veníamos discutiendo que te aclaré de la convención del apunte del ingeniero Signorini. Entonces, nos dicen que el objeto está a 10 centímetros, acá este es el objeto que te indico en verde, es donde quiero determinar dónde va a estar la imagen de este objeto. Entonces, habíamos visto que a través de las expresiones de la fórmula que vimos para dioptra podemos determinar los focos, foco objeto y foco imagen. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que este R para mí es un valor negativo, está del otro lado del cero. Entonces, cuando reemplace acá voy a tener un valor negativo. Pero fíjate que tengo N2 menos N1 y N2 es 1,5 menos N1 y esto es un valor negativo, con lo cual el foco objeto es positivo, 0,24, está acá, está del lado de las X positivas. Si hago lo mismo para el foco imagen, me queda un valor negativo que es este F'. Entonces, esto es sencillo porque reemplazo los valores que ya tengo en la expresión de la fórmula para las dioptras esféricas y obtenemos X' que es la posición en el eje X donde se produce la imagen. Fíjate que me queda un valor positivo, es de esperar que entonces la imagen me va a quedar de este lado, a 0,26 metros de el 0. Es decir, ahí me queda la imagen. Y fíjate que si yo ya la dibujé, que es más grande, porque bueno, si calculamos el aumento, también reemplazando tanto los índices de refracción como la posición de la imagen y la posición del objeto, nos queda 1,73. Es un valor casi del doble. Y fíjate que, ¿qué nos está indicando eso? Que es un valor encima positivo, o sea, la imagen es derecha porque el valor es positivo, podría haber dado un valor negativo, entonces la imagen está invertida. En este caso la imagen es derecha y es mayor, bueno, porque obviamente es mayor que 1, o sea, es una imagen del objeto es más grande, o sea, el aumento es mayor, casi del doble. Bueno, hasta acá lo hicimos a través de cuentas, usando la expresión que habíamos visto, la fórmula para las dioptras. Pero lo que te van a pedir es que verifiques esas cuentas a través de lo que se denomina la marcha de rayos, que no es más que eh, utilizar una de las leyes de la óptica geométrica que dice que la luz se propaga de manera rectilínea. Fíjate que si un rayo que incide desde donde viene la luz está viniendo desde acá de la izquierda, bueno, la luz viene de todas partes, pero viene del lado de la izquierda. Entonces un rayo que pasa por el foco objeto e ilumina al objeto llega a la superficie de separación entre estos dos medios de índice de refracción, que es la dioptra, y bueno, ¿y qué le va a pasar al rayo ese? En realidad, lo que le va a pasar yo lo tendría que determinar a través de Snell, haciendo Snell, o sea, tirando una normal en este punto y calculando el N1 por el seno del tita incidente va a ser N2 por el seno del tita refractado. Bueno, si haces Snell ahí con un rayo que viene por el foco y llega a la dioptra, vas a ver que se refracta porque pasa al otro medio paralelo al eje principal.
Eso es una consecuencia de haber hecho Snell. Ahora bien, ese es un rayo, no puedo determinar hasta ahora dónde está la imagen. Entonces uso otro rayo, que es un rayo que viene paralelo al eje principal. Y ese rayo, nuevamente, yo voy a ver ya el resultado, pero de vuelta, si yo hago Snell acá, con una normal, el θ incidente, bueno, voy a tener que ver cuál es el θ del ángulo refractado. Bueno, un rayo que incide paralelo se va a refractar pasando por el foco imagen. Eso es consecuencia nuevamente de haber hecho Snell. Fíjate que ya tengo un indicio de que estos dos rayos refractados no se van a cortar porque se van separando, divergen. O sea, la imagen no se va a producir acá. Yo tengo que obtener la imagen. Si se cruzaran estos rayos en algún punto, obtendría la imagen. De hecho, la imagen ya sabemos por cuenta que no va a estar de este lado. Bueno, es evidente que estos dos rayos no se cortan. Pero vamos a dibujar un nuevo rayo, que es aquel que pasa por el centro de curvatura y ese rayo no se desvía. Nuevamente, si vos haces Snell acá, fíjate que la normal coincide con este rayo. Entonces el ángulo es cero, obviamente el ángulo del rayo refractado, el seno de θ refractado va a ser cero, que justamente coincide con el mismo rayo, y por ende decimos que este rayo que pasa por el centro de curvatura no se desvía. Y acá se ve fehacientemente que estos tres rayos no se van a cortar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ver cómo es la prolongación de los rayos refractados. Lo que prolongo son los rayos refractados. ¿Cuáles son los rayos refractados? Este, este y este. Entonces los prolongo hacia atrás. Este rayo primero refractado lo prolongo acá como se ven punteado hacia atrás. Hago lo mismo con el que está en azul. Y hago lo mismo con el que está en rojo. Obviamente lo voy a prolongar desde acá, pero se va a superponer con este mismo, ¿no? Entonces los prolongo desde la superficie de separación entre los dos medios, de donde está la dioptra. Fíjate que acá se cortaron, acá se cortan los rayos. Pero no los rayos, sino la prolongación de los rayos refractados. Y ahí está la imagen tal cual lo que habíamos calculado a través de cuentas. Cuando justamente la imagen se produce por la prolongación de los rayos, decimos que esa imagen es virtual. O sea, una imagen que obtengo a través de haber prolongado los rayos, en este caso refractados, es una imagen virtual. Si por alguna razón esa imagen se hubiera producido por el cruce de estos rayos refractados, ahí la imagen sería de tipo real, pero acá eso no ocurre y yo lo que tengo que hacer es prolongar estos rayos hacia atrás y ahí sí obtengo un punto de cruce entre los rayos, al menos dos, con dos me es suficiente, pero acá estamos dibujando los tres y bueno, justamente esta imagen decimos que es virtual y en este caso está del lado de las X positivas, ¿no? Bien, veamos entonces qué pasa para el caso de la segunda dioptra. La segunda dioptra era, ahora sí, esta dioptra que era plana, que era la superficie de separación entre el vidrio y el aire. Fíjate que yo ya le cambié los subíndices. N1 ahora para mí es 1,5 y N2 para mí es 1. Eso es muy importante. Y otra cosa es que el 0 ahora lo tengo que medir a partir de acá, que es donde está la superficie de separación entre los dos medios. Entonces mi origen está acá ahora. Entonces la distancia la voy a medir a partir de acá. La luz sigue incidiendo de este lado, entonces mis X positivos son todos estos. Y otro detalle es que esto, que era la imagen de la primer dioptra, ahora es el objeto para esta dioptra. Y ese objeto está a 0,78 metros de O, ¿no? Eso hay que sumarle los 40 centímetros, los 12, más la distancia donde habíamos calculado en la parte anterior. Eso da 0,78 metros, 78 centímetros respecto de
esta dioptra. Entonces no es más que volver a repetir la expresión, pero ahora sí, ojo que es una dioptra plana, o sea, el R es infinito. Entonces nos queda este caso particular para dioptra y despejamos el X', que nuevamente, fíjate que te queda un valor positivo, o sea, la imagen la voy a estar esperando de este lado, que es del lado de las X positivas, a 0,52. Por otro lado, también vuelvo a calcular el aumento y dado que es una dioptra plana, el aumento me da 1, o sea, no, la imagen es de igual tamaño que el objeto. Y ahí tengo donde se produce la imagen, a 0,52, o sea, 52 centímetros de la dioptra, de igual tamaño. Entonces, es importante, como te aclaro acá abajo, que la imagen virtual de la primer dioptra es un objeto real, este que indico acá es un objeto real para la segunda dioptra. Y ese objeto real para esta dioptra me produce una imagen virtual, como está acá. Bien, eso que dijimos antes ahora hay que corroborarlo a través de la marcha de rayos, tal cual hicimos con la primer dioptra. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es que los focos de una dioptra plana están en el infinito. Entonces, si un rayo que viene del infinito e incide sobre la dioptra, como te indico acá, me olvido obviamente de esto, yo estoy concentrándome en esta dioptra, o sea, este rayo incide sobre esta dioptra, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a refractar paralelo al eje principal, tal cual por lo que ya dijimos de Snell. Y acá necesito otro rayo. Entonces, un rayo que elija cualquiera, por ejemplo este, bueno, ¿qué puedo hacer acá? Y acá puedo hacer Snell, porque yo acá tengo una normal y debería decir, bueno, si yo hago Snell, tengo un θ incidente y estoy pasando de un medio de un índice de refracción mayor a un índice de refracción menor. El rayo se tiene que separar, o sea, se tiene que apartar de la normal. Entonces, por Snell, como te indico ahí, el problema no nos da ningún ángulo, pero por ejemplo, si hacemos la cuenta y supones que este ángulo son 10 grados, el θ incidente, el θ refractado, en este caso hacia el aire, es un poco mayor. No mucho mayor, pero un poco mayor. Son 15 grados. Fíjate que este rayo refractado ahora en el aire y este no se van a cortar. ¿Está bien? Entonces, los rayos refractados no se cruzan. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que prolongar esos rayos refractados y si prolongo este, bueno, lo prolongo sobre sí mismo, ¿no? Desde acá lo tengo que prolongar, está superpuesto, y prolongo el rayo refractado. El rayo refractado es este. Fíjate que el punteado es colineal con este rayo refractado. Bueno, donde se cruzan en este punto, tiene que estar la imagen. Bueno, eso es lo que habíamos obtenido por cuentas. Y después el aumento total, como te pongo acá abajo, es el aumento de la primera dioptra por el aumento de la segunda dioptra, que es plana y es 1. O sea que nos queda 1,73. Bueno, creo que eso es todo el ejercicio. Eh, espero haberte aclarado el punto y bueno, nos estaremos encontrando en el próximo.